Buenos días, estudiantes de quinto año básico. Hoy en el área de lengua y literatura estaré realizando el repaso de la etapa 2. Iniciamos con el cuento. Un cuento es un relato o una narración breve de carácter ficticio o real, en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Tenemos también las propiedades del cuento. Son 4. La originalidad, la brevedad, la creatividad y la atención. En la originalidad, un buen cuento no imita a otros y se escribe con originalidad. En cuanto a la brevedad, un cuento debe ser breve y concentrarse en un solo tema. Creatividad. Estimula la creatividad de la persona que escribe. Tensión. Los cuentos estimulan las emociones de quien los lee. Siempre la persona que lee va a estar con la atención de saber qué es lo que ocurre con los personajes y con la trama. Ahora tenemos el tema del dialecto. ¿Qué es un dialecto? Es una variante regional de una lengua o idioma. El español tiene variaciones lingüísticas o dialectos en las diferentes regiones. El dialecto costeño se reconoce porque hablan con mayor velocidad y por ciertas características en la pronunciación. En los pueblos montubios y en algunos sectores, en la provincia de Esmeraldas, no se pronuncia la R y la L del final de una palabra. Tenemos, por ejemplo, aprender por aprender, anima por animal. En los pueblos montubios también existen dialectos que los diferencian y vemos especialmente en los que son las coplas montubias. Los modismos. Los modismos son frases hechas o expresiones, hábitos y costumbres lingüísticas que se pueden encontrar en todas las lenguas y que los utilizan al hablar la mayoría de las personas. Tenemos modismos. Tapar el sol con un dedo. ¿Qué significa? Esconder la gravedad de un asunto. Tirar la toalla es darse por vencido en alguna competencia. Echar una mano es ayudar en algo a otra persona que tiene dificultades. Es pan comido, que algo es fácil y sencillo de realizar. Estar en la luna es estar distraído, no atender lo que se está diciendo o explicando. Los estereotipos. ¿Qué son? Son imágenes creadas en la mente de las personas acerca de un grupo humano al que se le atribuyen ciertas características. Se dice, por ejemplo, que las mujeres son habladoras y que a los hombres solo les gusta el fútbol. En los estereotipos de género tenemos, si comparamos al varón y a la mujer. Se dice que los varones son racionales, fuertes, que no lloran, que son valientes, agresivos, que deben de ganar dinero para sostener a la familia. Mientras que la mujer
Se dice que son emocionales, que son del sexo débil, que son dependientes, que trabajan en casa, que son las encargadas de cuidar a los hijos y que siempre deben verse bien. Estos estereotipos los han creado en las mentes de ciertos grupos sociales. Los prejuicios son ideas negativas que se forman antes de conocer bien a las personas. Decimos, por ejemplo, que una persona es mala sin haberla tratado, que un adolescente que tenga tatuajes es un delincuente, o que las personas son pobres porque no les gusta trabajar, que las mujeres rubias son tontas y que las feas son inteligentes. Analizamos estos prejuicios. Que un adolescente que tenga tatuaje es un delincuente es un concepto errado, porque muchas veces los jóvenes se tatúan para estar a la moda, o que las personas pobres no les gusta trabajar. También es un concepto errado porque hay muchas personas que les gusta trabajar, solo es que no encuentran oportunidades de trabajo. O que las mujeres rubias son tontas. En ningún momento el color del cabello hace que las personas sean inteligentes o que sean tontas, ¿no? Y que las mujeres feas son inteligentes. Muchas veces el físico no importa. Entonces, los prejuicios son ideas negativas que nos formamos antes de conocer bien a las personas. Ahora analizaremos el concepto de noticia. ¿Qué es una noticia? La noticia entrega información objetiva y precisa sobre un hecho real. Su intencionalidad es informar de manera imparcial, es decir, ajustada a la verdad y sin ponerse a favor de nadie. Un hecho se convierte en noticia cuando es actual e interesa a muchas personas. La noticia cuenta el hecho como si fuera una historia. Las noticias, ¿dónde las podemos escuchar o ver? Los medios de comunicación, como los teléfonos, las tablets, también tenemos la televisión, la prensa, las cartas, el internet y todas las redes sociales que nos proporcionan las noticias. La estructura de la noticia siempre la vamos a encontrar en una pirámide invertida. Y tenemos que en el primer piso de esta pirámide está el epígrafe, encabezado o antetítulo. Continúa el título, la bajada o subtítulo, la entradilla y el desarrollo de la noticia. El encabezado, epígrafe o antetítulo señala el tema de la noticia. El título refleja lo esencial del contenido. La bajada o subtítulo resume lo más importante. La entradilla es la introducción y responde a las preguntas básicas. El desarrollo de la noticia son los detalles adicionales que van desde los más importantes a los menos importantes. Continuamos con los prefijos. Los prefijos son elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra para cambiar su significado. Tenemos ejemplos de prefijos.
el prefijo super, que significa exceso de. Por ejemplo, súper grande, súper poderoso, ¿no? El prefijo semi, que significa medio. Ejemplos: semicírculo, semirecta. El prefijo bi, que significa dos. Por ejemplo, bicéfalo, bicicleta. El prefijo ante, que significa antes en el tiempo. Por ejemplo, antepasado, antetítulo. El prefijo trans, que significa a través de. Ejemplos: transparente, translúcido. El prefijo tri, que significa tres. Ejemplos: triciclo, tricimoto, tricampeón. El prefijo pre, que significa antes de. Ejemplo: preámbulo, prelectura. El prefijo multi, que significa muchos. Ejemplo: multicentro, multicines. El prefijo mono, que significa uno. Ejemplos: monosílaba. El prefijo tele, que significa a distancia. Ejemplos: telescopio. El prefijo re, que significa repetición. Por ejemplo, releer. El prefijo sub, que significa por debajo de. Ejemplo: subsuelo, subterráneo. Los sufijos. Los sufijos son partículas que se añaden al final de las palabras para formar otras nuevas o modificar su significado. Tenemos sufijos: ero, ería, eño, eroera, esco, ico, ico, in, ito, illo, cito, sillo, ismo, isimo, ista. Y tenemos ejemplos: zapatero, herrero, fregadero, ropero. Zapatería, tortillería, panadería, joyería. Con sufijo eño: limeño, isleño, panameño, navideño. Con el sufijo ero: ingeniero, limonero, salero, azucarero, ropero, pesquero, minero, futbolero, beisbolero. Con el sufijo esco: gigantesco, parentesco. Con ico: ejemplos: periodístico. Con los sufijos que significan diminutivos: martinico, pequeñín, gatito, pajarillo, viejecito, hombrecillo, Juanito, Rosita. Con el sufijo ismo: socialismo, cristianismo, alpinismo, egoísmo, hermetismo, canibalismo, reumatismo. Con ísimo, que es superlativo: buenísimo, bellísimo, lindísimo, hermosísimo. Con el sufijo ista, que significa ocupación: artista, ciclista, profesionista, realista. Este ha sido un repaso de la etapa 2 que te va a servir para realizar tu proceso final. Mucha suerte, estudiantes.